Contacto con Rodrigo Martínez, el director del Observatorio de la Universidad Católica de La Plata. Rodrigo, Martín López Latra te saluda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, ¿qué impacto que ha tenido esta noticia? Fíjate que ha pasado tan poco tiempo de que lo dijeron en esta charla como haciendo una presentación de este estudio que da cuenta de que, bueno, cerca de 300.000 personas viven en zonas vulnerables. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Imagino por algún estudio cuantitativo, pero ¿qué más nos podés decir al respecto? Bueno, primero que nada, una de las cosas, de las virtudes que tiene este estudio, a mí me gusta decirlo, es que después de 7 años consecutivos sobre un universo poblacional tan significativo, 260 barrios, una pandemia mundial en el medio. O sea, yo creo que no haber interrumpido aún con esa pandemia Claro. la observación, 42 variables. Yo creo que esto es una de las investigaciones más grandes sobre esta temática que nos permitimos a nivel mundial, y lo tenemos en nuestra zona. Y eso fue un proceso largo, muy interesante y sostenido. Mm. Así que tenemos en esta presentación tenemos la virtud de empezar a ver algunos aprendizajes propios de ese sostenimiento en el tiempo. Ujú. Como bien decías recién, hace tanto tiempo empezamos a poner arriba de la mesa de que teníamos una cantidad de barrios precarios que tenían tantas vulnerabilidades, y empezar a conocer nuestras periferias existenciales, nuestras periferias propiamente dichas, dónde estaban con respecto a este centro de 3 municipios grandes, y empezar a conocer un poquito más cómo era, qué es o cuáles son los dolores de nuestro pueblo, ¿no? De qué Ujú. es vivir ahí, cómo están, cuán integrados están, cuán desarrollados están. Claro. Y eso fue, como te decía recién, evolucionando. Mm. Este año presentamos dos conceptos principales que son la vulnerabilidad y la cercanía. Mm. ¿Qué quiere decir? Con respecto a vulnerabilidad, empezamos a analizar Sí. los últimos años, los últimos 25 años, tuvo un crecimiento muy fuerte todo lo que es nuestra región. Por encima, te diría, entre censos, 2010-2022, Mm. entre censos creció más que en promedio de la provincia entera de Buenos Aires. Y encima más, salvo Ensenada, más que el promedio de toda Argentina. ¿Sí? O sea, hubo mucha migración hacia esta zona. Ahora, ¿cómo fue esa? ¿A partir de cuándo? Principalmente a partir de la creación de la autopista. Si querés, la autopista entre Ah, gobiernos 1985-1995. claro, ¿Sí? claro, Y ahí claro. el 60% a partir de esa época de barrios se crean en ese momento. ¿Sí? Mm. Logramos, si querés, una suerte de conurbanización que hasta ese momento no hacíamos, quizás por algún límite muy geográfico, que sería el Parque Pereira y la Ola. Claro, ¿Sí? claro, Pero a partir de claro. ese momento empezamos a tener ese organización, si querés, ¿sí? Mm. Entre comillas, esa organización de espacios donde se empiezan a localizar los barrios. Ahora Ahora, yo ¿a te hago esta dónde se pregunta. localiza? Sí, te hago Oh, esta a ver, pregunta. Sí, completa, sí, completa, yo te hago la pregunta, si no. ¿a dónde básicamente? ¿Por qué vulnerabilidad? ¿A dónde se situaron principalmente? Mm. Todo para el oeste, suroeste, todo lo que sería rivalizando con lo que decíamos ayer, techo, tierra y trabajo, todo lo que tiene que ver con el cordón fruto-hortícola, ¿sí? Desplazando, si querés, gran parte de estas tierras productivas hacia la Ruta 2, pero con una gravedad, que Mm. nosotros somos un cauce Mm. muy grande, una cuenca muy grande, Sí. entre el Río de la Plata y el San Borombón, y Mm. todo eso es aguas arriba. O sea que todo proceso no organizado que genere contaminación, contaminación por humana, por empresa, por frigoríficos, todo eso en algún momento, con la cantidad de vulnerabilidad que hay también por los cambios climáticos, va a terminar afectando también aguas abajo. Claro. Rodrigo, no, justamente me contestás un gran interrogante que yo tenía antes de empezar el programa.
Del momento Vamos que se todavía. concretó la nota. No, porque yo de chico yo ya pinto canas en la cabeza. Ujú. Y yo de repasar, me acuerdo que en mi infancia me devoraba algunas revistas especializadas que hablaban de los censos y demás. Y La Plata nunca pasaba de los, no sé, 300 y pico de mil habitantes. Se estancó durante décadas, más o menos en esa cantidad, o 400 y pico de mil. Y de repente escuchar al día de hoy que estamos, no sé, tocando los 800.000, hablando de un 100%, yo buscaba Ujú. justamente la respuesta de por qué, qué favoreció tanto la migración para que haya tanto crecimiento de asentamientos. Pero yo también te hago esta pregunta, porque vos me hablas de la autopista que se terminó de concretar, creo, en el 2002, ya desde Alpargatas hasta acá. Eh, La inaugura en el 95 sí, Dualde, Dualde, ¿sí? Dualde, pero hasta Mm, Alpargatas. Después mm, se concreta el tramo hasta La Plata en el 2002. Había, digamos, caminos interesantes, que era, bueno, el Centenario Belgrano, la Ruta 36, mm. Ruta 2. Eso no favoreció la migración, justamente. Por eso también ahí arrojo la duda, cómo la autopista por donde transita por ahí mucha clase media alta favorece este proceso de migración poblacional hacia sectores vulnerables. No sé si soy claro en el interrogante, ¿no? En realidad sí, digamos, obviamente son una suma de variables las que dan la explicación, ¿no? Ujú, Principalmente, yo digo la autopista porque creo que ahí hay un peso fuerte de esa variable, pero después todas las crisis de economías regionales también, las crisis de economías limítrofes también, o sea, hay una explicación de cohesiones sociales muy propias de nuestra zona, ¿sí? ujú, sí, Lo que sí, toda esta arteria nueva de movimiento, de crecimiento de otros barrios también. Hay muchos otros barrios que han crecido, que no mm, necesariamente son precarios, pero después tienen muy pegados barrios que son precarios, que muchas veces los servicios mm, que de trabajo que tienen dependen de los barrios principales, lo que no serían los barrios cerrados, digamos. claro, ¿Sí? claro. Fíjate, si haces un análisis de la urbanización que nosotros tuvimos en los últimos tiempos, vos cuando eras chico, ¿sí? La cantidad de barrios cerrados que habían eran contados con la mano de abril, no sé, contarías poquitos, ¿sí? Mm, Y hoy no te alcanza la cantidad de dedos para la cantidad que hay en este momento. claro, Sí, claro, claro. creció muchísimo la zona. Claro, ¿Mm? claro. Rodrigo, te quería también preguntar sobre, creo que medio me lo contestaste también recién ahora, pero hay sectores que por ahí no son de población vulnerable y que no tienen servicios. ¿Esos 300.000 entran en este estudio o esa parte? Yo te digo, yo vivo en el oeste justamente de la ciudad de La Plata, donde por ejemplo no hay Ujú. servicios de cloacas, para darte un Sí, claro. ejemplo, y hay mucho sector de clase media ahí. Sí, claro, claro, toda la parte de, si querés, ahí donde está la cárcel de mujeres, todas, a ver, la carencia de obras que nosotros tenemos en toda la zona, Gran La Plata, ¿sí? Mm, Es de hace muchísimo tiempo, ¿sí? claro, Nunca va, al ser economías que no han sido estables, fue muy difícil después planificar obras plurianuales, claro. ¿sí? Que necesitaban recursos de afectación de más de un ejercicio y de gran magnitud. Ujú, Lamentablemente hemos hecho otras cosas, por ejemplo, no sé, estadios, pero como el estadio único, claro. pero permitime tirar pieza, pero bueno, hoy otras obras que son mucho más importantes para lo que hace integración, lo que hace el cuidado del medio ambiente, que no la hemos resuelto. ¿Mm? Ujú. Rodrigo, te agrego esto, cuando hablas de vulnerabilidades y cercanías, según el informe que nos llega de la UCALP, bueno, se abordaron en la charla problemáticas urgentes como salud mental, embarazo adolescente, violencia Sí. intrafamiliar. Imagino que estas problemáticas suben en promedio en estos sectores estudiados, ¿no? Sí, no. A ver. O sea, creo que cuando hablamos de adolescencia, hay muchas cosas que nosotros, si bien vemos como eventos de vulnerabilidades de los barrios, porque además
de todo eso. Ser adolescente es una cuestión más que agrega un poco más a la incertidumbre, a la falta de integración, a la falta de cercanía, si querés, o de pertenencias en un momento tan importante de tu vida en que estás buscando un sentido, necesidad de pertenencia, de identificarte con pares, ¿sí? Con esos pares que sean contenedores. A veces en el barrio es mucho más difícil, ¿sí? Pero no quiere decir que en el barrio precario, digo, no quiere decir que en los barrios cerrados, haciendo también hay una antología, no haya los problemas que hay de consumos problemáticos, no haya problemas también de bullying y ciberacoso, la violencia intrahogar también, la falta de participación también de los chicos y chicas, ¿sí? La falta de hábitos saludables, ¿sí? Quizás embarazos también precoces, veo el consumo de drogas, o sea, veo que hay... no es una problemática sola de los barrios precarios, se exacerba, sí, porque hay un pool de cosas que la potencian, pero, o la hacen más difícil, pero hoy la adolescencia es un espacio que tenemos que contener, abordar, no desde un lugar adultocentrista, sino que tendríamos que darle mucho más pertenencia, más participación y mucho más escucha a los adolescentes para entender cómo están, cómo se sienten. Claro. La última que te voy a hacer tiene que ver con que, bueno, este programa se emite por acá, por una radio de La Plata, FM Keops, pero también por una radio que llega a Capital, a Conurbano, que es AM830 del Pueblo, donde en mi comentario inicial decía, ¿no?, que esta situación que estuvieron estudiando, por ahí es una situación espejo de lo que puede ocurrir en varios distritos del conurbano. ¿Qué reflexión final se puede hacer al respecto? Creo que es a nivel mundial la reflexión que la podemos hacer, ¿no? Como te decía, es una investigación tan significativa en tamaño y sostenida en el tiempo, porque muchas veces pasa que uno hace unas investigaciones muy buenas, pero son hipos, ¿no? Después no te permiten darle una continuidad. Y nosotros lo que estamos viendo son, por ejemplo, algunas variables que hacían en un principio integración, ¿sí? Después nos terminaban preocupando de lugar de forma positiva y negativa. Te doy un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, una de las grandes variables que a nosotros nos interesaba, porque había un aislamiento obligatorio que se nos pedía, era lo que sería la conectividad de Internet. No solamente para poder bajar una tarea para los chiquitos y chiquitas, sino también para un adulto mayor poder bajar una receta, o una persona autónoma que esté un herrero que te pueda pasar un presupuesto y trabajarlo desde la casa, ¿no? Y adelantar un trabajo. O sea, todo eso nos parecía importante. Fuimos al ENACOM, le presentamos los datos, ENACOM rápidamente puso puntos Wi-Fi. Bueno, la verdad que fue un logro de sinergia que se logró, de medir para generar acción de parte del observatorio. Ahora, 2 o 3 años después nos encontramos con la preocupación de las mamás, de las abuelas de los barrios, diciéndonos que el uso desmedido de la tecnología está generando algunos consumos problemáticos, por ejemplo, pornografía, por ejemplo, hay ciberacoso, hay estafas, hay perfecto. Hay mucho ludopatía. ¿Sí? Empezaron claro. los problemas de los pibes queriendo jugar a juegos para el hoy, ¿no? Claro. Este problema que tienen nuestros chicos hoy de que el futuro dejó de ser ordenador del presente. Esa idea de qué querés ser cuando sea grande, es hoy y ya. Y si no lo tengo ya, me genero algún tipo de vacío, de angustia, digamos. Claro. Y lo tengo que llenar inmediatamente con algo. Entonces yo no creo que sea, en el caso no creo que sea una cosa para mirarla con pesos localizacionales fijos. Esto es una cuestión del pueblo, de nosotros, como bien dijiste, como pueblo, y el abordaje es por parte del poliedro, como decía nuestro Papa Francisco. Perfecto, Rodrigo Martín, estaríamos horas conversando, pero lamentablemente, bueno, vamos a dejar con la inquietud para otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, y nos vemos pronto si Dios quiere. Cómo no, cómo no.